Hermano, Dios les bendiga a todos. Estamos acá reunidos estudiando la palabra de Dios en esta mañana tan bonita. Continuamos con los sueños del rey, que se encuentra en Génesis capítulo 39 del 21 al 23, hasta el capítulo 40 del 1 al 42, hasta el versículo 6. Bien, así que vamos a seguir orar y así damos comienzo entonces en este momento a la palabra de Dios. Amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que llega a tiempo, un Dios, Padre, que no comete errores, un Dios que conoce nuestros corazones, un Dios omnisciente. Padre, escudriña nuestras vidas y cambia. Espíritu Santo, manifiéstate en nuestras vidas y cambia, Padre, transformándonos para que seamos más y más como tú. Te agradecemos estas cosas y así mismo las pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, así que continuamos hablando sobre los sueños del rey. Vamos aquí rapidito. Tenemos acá, primero que nada, que las dejamos a José, ¿verdad? Con lo que había hecho, que había sido puesto en una prisión. Importante que aprendamos algunas cosas sobre las prisiones, que las prisiones eran lugares horribles, de pésimas condiciones. Usualmente allá tenían los trabajadores trabajando forzadamente, ¿verdad? Los acusados estaban esperando juicio. Y en estos antiguos tiempos, los prisioneros eran culpables hasta que demostraran entonces que eran inocentes. Y no tenían derecho a que se les juzgara enseguida. Muchos prisioneros nunca llegaban ni a la corte, hermanos, ya que los juicios se llevaban a cabo prácticamente a capricho del gobernante. Cuando el gobernante quería, pues ahí prácticamente era que se llevaban a cabo los juicios. José estuvo 2 años en prisión antes de aparecer ante Faraón, y esto porque lo llamaron para interpretar un sueño y no fue para que lo llamaron para juzgarlo, para decir si se iba a quedar o si iba a salir de la cárcel. Mire eso. Así que podemos ver también que como prisionero y esclavo, él pudo haber quizás perdido la esperanza. Imagínese, hermano, todo ese tiempo estando ahí. El jefe de la cárcel notó pronto su diligencia y su actitud positiva. Y dentro de la misma cárcel, hermano, Dios lo puso en gracia y el dirigente de la cárcel prácticamente le subió de posición dentro de la cárcel como administrador así mismo de la prisión. Así que si usted está en una situación difícil, hermanos, busque del Señor, que hasta en medio de la situación difícil, Dios lo puede elevar en ese momento. Esto sea en la casa, en el trabajo. Vamos a buscar, hermanos, darle el lugar que Dios se merece y Dios así mismo va a obrar. Podemos ver también que tenemos ahí, de la cárcel había un panadero y había un copero. Estos dos hombres eran los mayores de confianza del hombre. Pues el panadero, hermano, obviamente, ¿verdad? Hornea pan y hace las diferentes reposterías, cosas de repostería. Y el copero, hermano, es una historia importante. Muchas personas tenían a veces la idea de que querían matar al rey. Entonces el rey, literalmente, cuando se le servía vino, iba a tomar algo, esa persona tomaba primero que nada, antes de darle al rey, después de tomar de esa copa y esta persona no se moría, le entregaba entonces la copa al rey para que el rey así mismo tomara. Mire qué trabajo divertido. Y si le estaban envenenando, ¿qué le iba a pasar al copero? Ahí va a morir. Eh, Podemos ver también entonces que el panadero tenía la elaboración de la comida del rey, el copero probaba prácticamente toda la comida y bebida, hermano, antes de dársela. También para estar segura que no había veneno, ningún tipo de contaminación. Un día se sospechó que habían hecho algo malo, como que ellos habían conspirado en contra del faraón y quizás había sido esto. Y al poco tiempo soltaron al copero, pero luego ejecutaron al panadero. ¿Y cómo pasó esto? Tal como un sueño que habían tenido, que fue interpretado a sí mismo por José. Cuando sale entonces el tema de los sueños, ellos vuelven ahora, miran la mirada hacia Dios, se acuerda entonces el copero, menciona entonces a José y así es que prácticamente José viene a ser sacado, preparado para reunirse a sí mismo con él. Entonces, seguimos acá. Eh,
Un punto importante que podemos ver aquí también, hermanos, del copero, es el hecho de que se supone, ¿verdad?, que el copero tenía acceso a poder hablar con el faraón y quizás para ver si le facilitaban el juicio a José para que pudiera salir más rápido, ya que pues José le había explicado el sueño que había tenido él y había tenido también el panadero, entendiendo que lo que había dicho José, pues así mismo pasó. En el palacio, los gobernadores tenían la tendencia de tener lo que eran magos y sabios. Era algo muy común. Y estas personas prácticamente estudiaban las ciencias, las sagradas, las artes sagradas, las estrellas, interpretaban sueños, predecían el futuro y hacían también magia. Y se dice que ellos tenían poder, pero se entiende, hermanos, que no era un poder de Dios, era un poder satánico que ellos poseían. Y el faraón tuvo unos sueños y ellos no lo pudieron a sí mismo interpretar. Pero ¿qué termina pasando entonces? Que eh, luego en Génesis 41:16, José dice, vamos a leer el 16, dice aquí, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Desde el principio, hermanos, José le da la gloria a Dios y le da la autoridad a Dios y reconoce que no es a través de él o por lo que él pueda o no pueda hacer, sino que Dios es el que tiene la habilidad de hacerlo todo. Tengamos mucho cuidado, hermano, que nosotros nunca le quitemos el crédito a Dios, que Dios es el que se lo merece, y que nunca tomemos la autoridad de Dios en nuestras manos tampoco, porque no es nuestra, sino que es de Dios. Si Dios le usa a usted, hermano, como un instrumento de bendición para otra persona, gloria a Dios. Pero entendamos que es Dios el que lo está haciendo, no es usted. Si usted pone su mano sobre una persona y usted ora y Dios le sana a esa persona, el Espíritu Santo le usó a usted como un instrumento de sanidad, pero no significa, hermanos, ¿verdad?, que su manita es mágica, para nada, no es así. ¿Okay? Entonces, Faraón reconoció que José era un hombre que poseía el Espíritu de Dios. Y esto es bien importante porque una persona, ¿verdad?, que no conoce verdaderamente a Dios, pudo ver que había algo especial en la vida de José. Cuando le miran a usted, ¿qué dice la gente de usted? ¿Qué tipo de apariencia emite usted? ¿Qué emana su esencia? ¿Qué dicen sus acciones cuando usted sale de un cuarto? ¿Qué se dice de usted? ¿Dejó una buena esencia, algo positivo? ¿Dejó una buena reflexión de Cristo? José llegó rápidamente a la cima, hermanos, de las paredes de la prisión al palacio del faraón, al poder entonces explicarle, ¿verdad?, de esta hambruna que iba a estar viniendo al interpretar sus sueños por la guianza de Dios. Quizás Faraón procuraba que José fuera más aceptable a la cultura de Egipto, darle un nombre y una esposa egipcios. Probablemente quizás quería que él quizás le quería restar importancia al hecho de que José era un pastor nómada, una profesión que los egipcios menospreciaban. Quizás quería hacer que el nombre de José fuera más fácil de pronunciar y recordar. Y quizás quería demostrar el gran mérito que tenía el darle la hija de un funcionario egipcio prominente. Ese es el versículo 45, donde dice lo siguiente: y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senar, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces, hermanos, su nombre es cambiado. Y ahí le di una lista de algunas razones por la cual puede haber sido cambiado. Pero tenemos que entender, hermanos, que José iba a tomar una decisión. Iba a adoptar esta cultura nueva, iba a verdaderamente a cambiar y a darle la espalda a Dios, o iba a continuar manteniendo a Dios en el lugar que merecía. Josué en ese momento tenía como 30 años cuando llegó a gobernador de Egipto. Era de 17 años cuando sus hermanos lo vendieron en la esclavitud. Así que habían pasado ya como 11 años, hermanos, más los 2 años que él estuvo preso. El hambre, hermano, es una catástrofe en los tiempos antiguos, como lo es hoy día en muchas de las partes del mundo.
Ahora imagínense, hermano, iba a ser una hambruna grande que iba a ir mucho más allá de un pueblito, de una zona, sino prácticamente que iba a ser expandida por todo el territorio. Entonces el grano era muy valioso en esos días porque el grano era utilizado para poder crear alimento y prácticamente la mayor parte de la comida se hacía utilizando diferentes tipos de granos, ¿verdad? Jacob, vemos acá también que estamos acá terminando con esta parte, que en el versículo 4 dice así, del capítulo 42, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con su hermano, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Le llevan entonces, le envía a sus hijos Jacob para que vayan a buscar entonces comida. Y se queda con Benjamín, ya que era el único hijo sobreviviente de su amada esposa Raquel. Benjamín era el hijo más joven de Jacob y el hijo de su vejez. No quiso entonces permitirle salir. Y hasta ahí terminamos. Por donde vamos entonces ahora en la historia. Pero hermanos, hay mucha información aquí que procesar y practicar en nuestras vidas. Aprendamos de la vida de estos varones y de estas personas para así planificar nuestras vidas, hermanos. Adaptarnos a Cristo, no permitir que las situaciones nos lleven a hacer acciones, pensamientos, los cuales vayan en contra, hermanos, de Dios. Mire, aunque usted trabaje en un lugar donde Dios no, vamos a decir, donde no puede escuchar música cristiana, donde quizás no pueda, hayan quizás reglas en contra de estas cosas, usted sigue siendo un hijo de Dios. Vamos a hacer que la luz brille donde quiera que estemos. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar estudiando, de continuar estudiando, continuar reflexionando. Padre, te pedimos, Señor, que nosotros no tomemos esto como una rutina en la cual, Padre, pasemos por alto el valor y la importancia de vivir de la manera que tú pides que vivamos. Guía nuestros pasos, Señor, y ayúdanos a poder seguir creciendo en tu vida, en una relación contigo diariamente. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga a todos grandemente. Le amamos en Cristo y recuerde, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.